Perfecto, entonces estamos comenzando, ¿qué sería ahorita la cuarta sesión del taller Bases de Gestión para Proyectos y Organizaciones? Y ahorita lo que estamos haciendo pues es charlar un poquito sobre qué les pareció el contenido de esta semana que estuvieron estudiando sobre pensamiento sistémico, sistemas complejos. Entonces ahorita estaba dándole la palabra a Pablo, entonces ahora sí, continúa Pablo. Hola amigos que lo escuchan por diferido. Sí, comentaba que estas nociones, al menos de los primeros 3 o 4 videos, yo un poquito más de la mitad, pero lo acabaré pronto. Este, sí ya las usaba. Este, Creo que las aprendí un poco de la teoría de la sustancia y las cualidades de Aristóteles. Entonces fue como que, pues, es como que el fundamento, gran parte del fundamento de la filosofía occidental. Entonces, pues, sí me resonó un buen cuando empezó en el video de los primeros a enunciar un sistema como partes que interactúan entre sí, ¿no? Es como que, ok, sí, lo entiendo, me es evidente para mí. Este, y está padre, me gusta que eh, más personas puedan, porque imagino que a muchos les pasa como a mí, ¿no? Son como nociones que van como, este, lo ves y dices, sí, cierto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Este, entonces, pues, se me hizo muy bueno eso serie de videos recapitulatorios de pensamiento, introductorios del pensamiento sistémico. Sobre todo para empezar por lo más sencillo, ¿no? Igual me gusta mucho, yo soy mucho de esto, igual como que a mí me gusta mucho cuando las personas empiezan a evidenciar lo evidente, pero luego le añaden tal complejidad que luego pareciera irreconocible en algún punto, ¿no? Entonces, porque, creo que es algo muy interesante que sirve para muchas cosas. Entonces, pues nada, 10 de 10. Ah, Fíjate. gracias. Ahorita que dices de evidenciar lo evidente y luego la complejidad inesperada, creo que pasa mucho con la ciencia, que de repente te empiezan diciendo cosas que dices, bueno, eso suena tan obvio, tan sin chiste, pero de ahí te empiezan a sacar un montón de derivaciones y profundizan y dices, ah, por Dios, no me había dado cuenta de todo esto y además del potencial que tiene entender todo esto, ¿no? Pues bueno, a ver, adelante, Diana. Sí, respecto a lo de sistemas, se me hizo muy interesante la manera en la que el pensamiento antiguo se conecta con teorías modernas. Es, es hermoso. También, pues tan, algo tan, pues eso, empezando por bases muy sencillas, puedes llegar a conclusiones pues que en la actualidad hacen falta y y también pues comentar que mmm, es eso, se me hizo algo terriblemente científico, pero a la vez obvio, pero a la vez cuando lo analizas, pues sacas conclusiones muy interesantes. Ahí decía un poquito de no explorar las cosas como por sus componentes, sino por la manera en la que se relacionan. Entonces, pues ahí es cuando empiezas como a entender muchas cosas. Entonces, simplemente me gustó. Ya, ahí está. Gracias. Es que de repente se traba un poquito, pero gracias, Diana. Y ¿alguien más que guste? Ahorita veo otra mano. Adelante, Saúl. Sí, ¿no? Lo que dicen, creo que la mayoría entendemos lo que era un sistema, pero
ahora creo que comprendemos más que se pueden los sistemas abordar desde diferentes tipos de la ciencia, y su investigación nos dan muchas luces de cómo puede funcionar una sociedad, ¿no? Desde el pensamiento social, porque también abordan pensamientos filosóficos y científicos, físicos. Entonces quiere decir que esta parte, pues, de los sistemas tiene mucho que ver, y tenemos que aprender a cómo, poder sacarle lo complejo, ¿no? Porque también mencionan que lo complejo siempre tiende a evolucionar. Entonces tenemos que aprender a hacer sistemas complejos que no sean sistemas obsoletos. Gracias. Y de hecho, algo que menciona ya los videos más adelante es ¿cuál sería la utilidad de entender este tipo de cosas? Porque creo que ahorita por lo que comentan, pues a muchos se les hizo como con cierta familiaridad los conceptos, pero a la hora de querer diseñar un sistema, por ejemplo, para una organización que vamos a hacer una asociación civil, o vamos a ver qué onda con Proyecto Migala y cómo nos vamos a organizar, o Comisión Guanajuato, yo qué sé, por ejemplo, en Ciudad de México, cuando llegué, había estaba por lo menos en papel, un montón de subcomisiones totalmente inoperantes. Y algo, pues, de las primeras cosas que hicimos, o bueno, ya cuando nos pusimos a revisar eso, fue quitar cosas que estaban de más. Dije, a ver, realmente, ¿qué tenemos escrito como parte del proyecto de Ciudad de México que tenga que ver con esto de medio ambiente? O sea, sí nos interesa, pero ¿por qué necesitamos una subcomisión de eso y no nada más, pues, proyectos, ¿no? Así como esta vez vamos a reforestar y la próxima vamos a hacer un humedal y todo eso. ¿Por qué requerimos una estructura, una subestructura? Y pues ya al final vimos que realmente no, realmente no hacía falta y se quitó. En ese momento, o sea, las cosas van evolucionando y en ese sentido las cosas que tienen sentido ahorita a lo mejor o no tienen sentido ahorita en otro momento sí. Pero sí menciona, por ejemplo, el video esto, ¿no? De complejidad social, el segundo video, que dice que es muy importante aprovechar este tipo de conocimiento porque muchas veces entendemos a los sistemas sociales, a las organizaciones, a las ciudades, a los países, a los sistemas económicos, que también son sistemas que describen más bien el comportamiento de una sociedad, pero desde cierta perspectiva económica. Los entendemos como si fueran maquinotas, como si fueran sistemas complicados, que ahí menciona la diferencia entre sistema complejo y complicado, y dice que es como si fueran maquinotas deterministas y fácilmente predecibles, cuando en realidad son sistemas complejos, y no solamente eso, son sistemas vivos que tienen características particulares añadidas al hecho de ser sistema complejo. Y el punto es que dice, al diseñar las cosas como si se tratase de un sistema complicado, podemos generar precisamente soluciones que no solucionan nada y que meten variables con efectos azarosos que bien pueden ser por pura suerte buenos o malos, ¿no? Y muchas veces generamos soluciones estandarizadas porque no tenemos la capacidad para estar abordando tanta complejidad por el mismo sistema que diseñamos, por no entender la complejidad del sistema real al que nos enfrentamos y al que le tenemos que dar vida y soluciones, y en nuestra teoría dejar todo en un sistema hiper simplificado, incapaz de responder a la complejidad y además pensado de una manera más determinista, como si realmente pudiéramos determinar cosas que solo surgen a través de las interacciones en un sistema con cientos de miles de partes y partes con cualidades muy variadas, ¿no? Que en interacción pueden generar un montón de otras cosas muy complejas y muy variadas que se suman en dinámicas de retroalimentación positiva, negativa, etcétera, ¿no? Entonces, ahí comenta esto, ¿no? De entender bien aprovechar este conocimiento para llevar nuestro entendimiento a algo más cercano a la realidad
y no esas fantasías hipersimplificadas y deterministas que nos hacemos del mundo, para que con ese conocimiento o ese entendimiento podamos tomar mejores decisiones. Eh, entonces, bueno, y lo digo porque parecen, luego, así como comentan, ¿no? A lo mejor parece algo como me suena familiar, a algunas cosas a lo mejor me suenan obvias, pero en los hechos, a la hora de que vemos cómo se intenta administrar Proyecto Migala, cómo se intenta administrar nuestro país, vemos que es un patrón que se repite una y otra vez, que en realidad no se está, o sea, tú se lo platicas a alguien, le puede sonar natural, pero en realidad no lo aprovecha, o sea, no, como que lo olvidan y lo hace a un lado cuando está pensando en cómo administrar una compañía, este, cómo administrar un país, etcétera. Una misma una universidad, cosas por el estilo. Eh, bueno, a ver, adelante, Pablo. Comentario rapidísimo con lo que acabas de mencionar. Se me vino a la mente algo existencial. ¿Por qué, si nos hacemos la pregunta, por qué las personas, si lo entienden y lo entendemos y lo reconocemos en algún punto, por qué no lo aplicamos? Y yo creo que un poco una respuesta existencial es que son tan genuinamente acciones subversivas que generan un impacto en nuestra realidad que inevitablemente pueden cambiar que, que inevitablemente cambiaría nuestra identidad. O sea, lo que somos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, ¿no? Y muchas personas es ahí donde dudan, ¿no? Porque es aventurarse a lo nuevo, a lo desconocido. Entonces, como que el cerebro, eh, muchas veces al sentir incomodidad o dolor por las presuras de nuestro cotidiano, lo deja de lado por estar en pro de, no, pues que no me puedo sentir mal, tengo que ir a trabajar. No me puedo sentir mal, tengo un compromiso familiar, ¿no? No me puedo sentir mal, yo soy el hombro donde llora esta persona, ¿no? Porque es un proceso. Y parte del proceso es, pues, implica también emociones no necesariamente placenteras, que no negativas, pero placenteras. Entonces yo creo que esto pasa mucho. Eh, es el cambio exterior que podemos provocar, pero también el cambio interior que se provoca en nosotros, como el abismo de Nietzsche, ¿no? Y yo es, creo que lo podemos, o sea, si el proyecto Migala eh, asentara este conocimiento y lo socializáramos entre todos para entender para hacerlo consciente, estaría bueno aplicar un lenguaje filosófico existencial allí para que las personas, digamos, puedan dar ese pasito, ¿no? Y implementar todo su potencial. Que también es lo que se busca, ¿no? Con el cambio que queremos hacer, el cambio de conciencias, de forma de ser, de vivir. Entonces, ya ese es el comentario rápido. Vi una vinculación interesante. Gracias. Gracias, Pablo. Ahora, a ver, me gustaría primero así de forma un poco abierta y ya después voy guiando tal vez con preguntas más específicas, pero me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda particular que les haya surgido. ¿Sabes qué? No entendí este término, no entendí este concepto, no entendí este punto, o no entendí sus implicaciones o sus aplicaciones. O sea, ¿para qué me sirve esto? ¿No? O en qué forma lo llevo a tal contexto, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene algo ahí anotado que diga, sabes qué? A mí, yo anoté estas dudas, tengo estas dudas al respecto de lo que vi en estos videos. A ver, doy 5 segundos. Si alguien tiene, levante la mano. Por cierto, Pablo, dejaste arriba la mano desde hace un momento que participaste. Como que tienes ahí dos usuarios. Ahí está. A ver, entonces, doy 5 segundos. 1, 2, 3, 4.
y 5. A ver, adelante, Fer. Hola, Miquel. Bueno, hola, buenas noches a todos. Yo sí anoté una duda que me parece que creo que fue el tercer blog, no recuerdo si fue el segundo o el tercer video, déjame checo, sí, el de complejidad social y conceptos fundamentales. Hay una parte en donde él aborda el tema de cómo sería, o más bien propone, menciona que dice que para que un sistema sea exitoso, debe al menos igualar la complejidad de lo que se demanda. Entonces es ahí donde yo me cuestioné, así como, ¿cómo mides esa complejidad, no? Y él habla de escalas, antes de mencionar eso, él habla que existen diferentes escalas, ¿no? Y menciona la economía, menciona las redes sociales, el mercado, etcétera. Pero bueno, o sea, empecé a tener como esa reflexión, ¿no? Justo porque pues, actualmente queremos llevar a cabo diferentes proyectos de transformación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a generar propuestas, cambios, mecanismos, etcétera, para estos problemas tan complejos a los que enfrentamos? Más o menos por ahí iba mi duda. No sé si fui muy claro o no, pero ese fue mi planteamiento. Sobre todo porque últimamente he estado leyendo también sobre temas de sustentabilidad y es justo lo que proponen, o sea, abordar las diferentes problemáticas, pero no solamente desde la economía o la psicología o etcétera, sino que sea desde un enfoque multidisciplinario, ¿no? Justo siento que también se relaciona con esto, o sea, soluciones complejas para problemas complejos. Y ya, eso era todo. Mira, me parece una excelente pregunta y realmente medir eso que dices y entenderlo no es nada fácil. Por ejemplo, si estuviste viendo los videos de la serie de videos cortitos que puse ahí en una playlist, dan pues dan una forma de ver esto, pero sería como una forma parcial, incompleta, que muchas veces por sí sola no es suficiente, que es eh, entender que la variedad requerida eh, o el nivel de complejidad de un sistema depende de cuántos elementos tiene y cuántas configuraciones posibles tienen todos esos elementos. En un sistema abstracto matemático, pues es más fácil de visualizar, pero en una sociedad que implica eso, es que los elementos del sistema social no son solo las personas, sino, si se acuerdan de los videos, que un sistema, un sistema complejo eh, normalmente abarca varios niveles o varias capas, y para describirse por lo menos requiere dos, el nivel de las partes y el nivel del conjunto, ¿no? Que las partes serían el nivel micro y el conjunto el nivel macro. Que eso les puede a lo mejor resonar a los términos microeconomía, macroeconomía, pues viene también de esto, ¿no? Pero también están partes intermedias, que es tú tienes a los elementos del sistema y todos esos elementos pueden tener ciertas agrupaciones parciales entre sí, formando como subgrupos. Por ejemplo, las personas de repente no solo son entes aislados o que se comunican homogéneamente, de repente hay grupos de amigos que se comunican más entre sí y otros grupos de amigos que se comunican mucho entre sí, pero entre ellos no se comunican mucho, ¿no? O tienen uno o dos amigos en común, pero los demás no. Puede haber grupos socioeconómicos que tengan un cierto tipo de interacción y otros que no tengan eh, tanto vínculo, ¿no? Con el, por ejemplo, grupo social A. Sí, o no tan directo. Entonces, hay muchos módulos que así les llaman a esos grupos intermedios, ¿no? Que se pueden formar. Entonces están los individuos, están los módulos que en este caso serían organizaciones, familias, grupos, escuelas, instituciones. Aparte de eso,
no solo son las personas, está la cultura, están las ideas, están los medios de comunicación, están las leyes, está la parte de ecosistémica, ¿no? Que si el clima, que si la geografía, está la parte histórica, está la parte de... o sea, todos esos son elementos de un sistema social. Todos intervienen en el sistema social. ¿Qué recursos hay a nuestro alrededor? Las personas, cómo se agrupan las personas, las ideas que tienen las personas, las emociones, etcétera, ¿no? Es decir, son muchos más de los que siquiera somos capaces de ver. O sea, nos podemos poner a agarrar a especialistas de psicología, sociología, medicina, economía, política, te van a enumerar todo lo que ellos pueden ver en una sociedad y aún así nos faltan elementos. Entonces, a lo que iba, desde el criterio que nos da ese video de la complejidad de un sistema es todas las configuraciones que pueden tener los elementos de ese sistema, simplemente reconocer todos los elementos de un sistema social ya nos rebasa. Pero sí podemos darnos cuenta de que son muchos. Y otro dato, que son muchos y son más de los que somos capaces de ver. Otra cosa que podemos ver es que la cantidad de configuraciones y relaciones que pueden tener todos esos elementos entre sí es demasiado grande. Y luego los elementos no son fijos, ¿no? Hay organizaciones que desaparecen y aparecen, personas que mueren y nacen, personas que migran de un país a otro, hay ideas que nacen y mueren, etcétera. El clima cambia, el cambio, etcétera. Sumado a eso, o sea que saber que con cada elemento nuevo que crece, o sea, si tú tienes un sistema de 100 partes, y le aumentas una, no creció de forma lineal en un grado, sino que crece exponencialmente la complejidad por ese elemento que agregaste, o quitaste, ¿no? O transformaste. Entonces, a lo que iba es, solo con eso, ya nos damos cuenta de que realmente una sola cabeza, incluso si tienes un grupo de especialistas, así como el secretario de Economía, el secretario de Educación y eso, es un grupito de 5 personas, no puede centralizar, no tiene la capacidad como sistema regulador o como sistema directivo para responder a la complejidad de un sistema como puede ser el país de México, ni siquiera la Ciudad de México o de Guanajuato. O sea, son cosas tan grandes y tan complejas que un grupito reducido de gobierno no tiene la capacidad para responder a la variedad de situaciones que se pueden presentar. O sea, eso sería como traduciéndolo al lenguaje más coloquial, ¿no? De la variedad requerida es a la variedad de situaciones y necesidades que se pueden presentar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, a cualquier escala. Escala macro, escala micro, escala mezzo. Y digo, eso solamente tomando los elementos que ya son parte del sistema según lo que tú definiste como la frontera de tu sistema. Pero también, como todos, como las sociedades en general no son sistemas cerrados, es decir, interactúan con cosas que no forman parte oficial del sistema que están a su alrededor, y esas interacciones también son importantes, es decir, son sistemas abiertos. Entonces tienes que sumarle un montón de nuevos elementos de, de más allá, ¿no? Del panorama internacional, de, mm, pues cosas que afectan directamente por causas humanas o por causas no humanas, ¿no? Como puede ser esta onda del cambio climático, que de repente es un efecto a nivel internacional, es algo que se produce. Pues ahorita en particular, no necesariamente tiene que ser siempre así, pero ahorita en particular tiene mucha influencia el ser humano a nivel internacional y causa una serie de cambios que pueden cambiar corrientes marítimas, climas, precipitaciones, que de un lugar donde había una prosperidad muy grande pesquera ya deje de haber porque ya la corriente marina de la que dependían los peces que pescaban ya no está ahí, ¿no? Bueno, a lo que iba con esto es que mínimamente nos podemos dar cuenta que un sistema que centraliza demasiado
no es funcional. Eh, y ya después podemos ir midiendo, ¿no? Un poquito más de, ok, vamos a descentralizar, vamos a dar más herramientas para la autorregulación y la flexibilidad, pero eso vamos a medirlo de tal manera que descentralice, pero no fragmente, que no es lo mismo, ¿no? O en una de esas sí podemos tomar la decisión estratégica de decir, ¿sabes qué? A partir de este momento vamos a convertirnos en dos comunidades independientes, ¿no? Buena suerte, hijo. Buena suerte, padre. O sea, podría ser una forma, pero hay maneras de descentralizar que no requiere fragmentar. Yo, No es un sinónimo. Vi una mano por ahí levantada. ¿Quién quería hablar? Adelante, adelante. Sí, era yo. Saúl, ¿sí se me escucha? Sí, Bueno, ok. Nada más quería decir, bueno, ya. Permíteme, ahorita agarro la idea y vuelvo, ¿no? Se me fue. ya lo siento. Me tardé un poco porque la verdad es que es una pregunta compleja. O sea, ¿cómo medir eso? No es nada fácil, pero con simplemente empezando a hacer estimaciones te das cuenta que lo que hacemos o que algo que tú estás planeando a lo mejor no va a ser suficiente, o sea, no vas a tener la capacidad de que ese centro de dirección tenga toda la información necesaria y todas las soluciones necesarias. Y ya puedes ir midiendo qué tanto, ¿no? Qué tanto lo va a rebasar el sistema. Y si lo rebasa, mientras más y más grande sea la forma en que lo rebasa, peor es el sistema que estás diseñando en comparación con las necesidades reales que tienes. Adelante, Gio. Gracias, muy buenas noches. Sí, me recordaba, ahorita como que escuchándote y recapitulando la pregunta sobre cómo sabemos qué tan complejo es el sistema, recordaba uno de los videos en el que se hablaba de que, vaya, entender las cosas como sistemas y procurar que nuestros sistemas sean, ¿cómo le llamaban? Iterativos o vaya, que pudieses como que de alguna manera meter información y poder recibir una retroalimentación a raíz de la cual puedas mejorar o implementar otras características dentro del sistema para que se ajuste a las necesidades cambiantes. Y creo que eso es algo que estamos tratando de promover dentro de mi gala, con el reglamento, con la autocrítica, buscar este dinamismo que nos ayude a que el sistema, pues, en teoría vaya a mejor. Es cuanto. Sí, gracias. Y de hecho yo diría que precisamente es otra de las cosas interesantes que tiene Proyecto Amigala. Porque si se fijan en los videos, por ejemplo, en los que de complejidad social, ellos mismos se ponen a hablar como cómo les sirve todo esto para entender, por ejemplo, fenómenos sociales que se dan cada uno en sus países, ¿no? Uno habla de Indonesia, creo, otro habla de Colombia, otros de Venezuela, otro de México. Pero luego cuando se preguntan, ¿y qué hacemos? Ok, vamos entendiendo un poquito más qué pasa, por qué pasa, pero ¿qué hacemos? Y ahí es donde siento que precisamente de repente pasa lo mismo que dicen. Como hay muchas cosas que no sabemos bien a bien qué va a ocurrir hasta que no las pruebes, por supuesto, tener un entendimiento más cercano de cómo son las cosas y por qué son las cosas ayuda. Pero al final tienes que experimentar. Y si no experimentas, no tienes manera de realmente asegurar qué resultados va a tener. Y lo ideal sería experimentar o en el sistema tal cual, o en una versión reducida o similar o simulada, lo suficientemente cercana a ese sistema, lo más cercana posible a ese sistema. Entonces a lo que iba es que Proyecto Migala siento que tiene el potencial conforme vaya creciendo de tener comunidades que se vayan ampliando en cada estado y que luego hagamos nuestro propio sistema de cómo gestionarnos localmente y nacionalmente y que vayamos haciendo cómo horizontalmente generar acuerdos que sean flexibles y cómo lograr un sistema eficiente, descentralizado, pero que no fragmente.
¿no? Que no pierda la unidad del proyecto en su conjunto. Si nosotros logramos aquí, o sea, tenemos aquí un campo de experimentación genial y si lo logramos solucionar, estamos haciendo un avance que mucha gente que está estudiando este tipo de cosas sigue quebrándose la cabeza y no encontraría mucho cómo hacerlo por las limitaciones que tiene para experimentar y que nosotros podemos hacer aquí adentro, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante esto que tenemos aquí. Este, y luego cuando me he metido o me he involucrado en otros movimientos, como lo que es el movimiento zapatista que ha ido creciendo y se ha ido haciendo más complejo y teniendo sus ramas. O sea, no solamente está la parte que está por Chiapas, con con las comunidades allá, sino también que ellos constantemente están tratando de entrar en contacto con gente de afuera, no solo para expresar lo que a ellos les ocurre, sino para generar alianzas y para generar pues conocernos entre movimientos. Y eso va creando cosas como lo que es las asambleas nacionales por el agua y la vida, que cada cierto tiempo las organizan en un estado de la República diferente para no darle privilegio a un lugar en particular. Y yo fui a alguna de esas charlas y sí se dan intercambios muy interesantes, ¿no? De las experiencias, de los aprendizajes, de las luchas, pero luego, o sea, te llevas eso y eso ya es útil, pero en las mismas asambleas se tratan de, ok, ¿cómo nos ayudamos los unos a los otros? O sea, ya escucharte me sirvió de algo. Aprender de tu experiencia me sirvió de algo, pero ¿qué hacemos para tratar de ayudarnos a la distancia fuera de estas asambleas? Se intentan hacer comisiones, se intentan hacer proyectos, pero muchos de esos no funcionan muy bien porque la comunicación a distancia y todo eso es muy complicada porque la gente pasa lo mismo que aquí en Proyecto Migala, te dice que hace algo y al rato se desaparece. Eh, entonces, a lo que voy, o las ideas a veces sí llegan a la hora de quererse concretar, cuesta trabajo. Entonces, si en Proyecto Migala logramos solucionar ese tipo de cosas que ya nos pasan, estamos de paso generando estrategias que les pueden ser útiles a muchos otros movimientos que están intentando crecer y que están enfrentando ese tipo de problemas también. A ver, adelante, Pablo. Ay, compañero, me hiciste volar y se me olvidó que iba a comentar. Pero tiene que ver con. Ah, ya me acordé. Ahorita que mencionaste que hay compañeros académicos que se están rompiendo la cabeza pensando en estos problemas teóricos y que nosotros tenemos la ventaja o virtud de tener una experiencia cualitativa, empírica, de primera persona con esto. Es lo que yo le decía a mis compañeros de la Comisión Tabasco desde que entré a Proyecto Migala. Si continuamos, si armamos esta conciencia colectiva que es interpelada por lo que sucede y además tiene la disposición de arreglar los problemas, vamos a hacerle básicamente la competencia a la universidad eh, sistémica, a la universidad enclaustrada. Digo competencia porque la mentalidad moderna ya sabe, pero pues, no me interesa competir en ese sentido. Entonces, ¿por qué? Porque la experiencia humana, la ciencia social, también influye en cómo se articula la ciencia exacta o dura, entre comillas, ¿no? Entonces, eventualmente generaremos ciencia. Naturalmente vamos a generar ciencia. Hay un filósofo que habla de eso, se llama Juan José Bautista Segales, que habla justamente de eso. Dice, ¿dónde se ve? Decía, parafraseo, ¿no? En uno de sus videos, ¿dónde se ve si una teoría política, económica, funciona o no? No nos vamos a dar cuenta durante la reflexión teórica de la misma. No, nos vamos a dar cuenta en el campo político, en su praxis, ¿no? Ahí es donde vamos a ver si esta teoría es válida, funcional o no, o si la tesis es verdadera, ¿no?
Entonces, en ese sentido, o sea, quiero transmitirles, pues, es como de que este entusiasmo interesante, que es rebasar por la izquierda a una academia vertical, competitiva, sistémica, con un ego moderno muy grande, eh, y ser parte de esta evidencia de que el conocimiento lo hacen los pueblos organizados, no una pequeña élite enclaustrada que no termina no suelta el chicle que tiene en la boca, ¿no? Y ahí lo tiene y lo tiene y le da vueltas a las mismas ideas porque no se interpelan con la realidad, ¿no? En fin, eso es lo que quería compartirles. Termino con que es algo muy padre, muy interesante, muy bonito y no sé, espero que se sientan igual de emocionados que yo. Gracias. Va, gracias. Por cierto, nada más para cerrar un detallito que dejé que quería mencionar sobre la variedad de un sistema o la complejidad de un sistema, que está la parte donde, por un lado, un video nos dice, pues la complejidad de un sistema sería como todos los elementos y todas sus configuraciones posibles, es decir, todas las cosas que podrían pasar, ¿no? Y matemáticamente sería eso, ¿no? Como, pues todas las configuraciones posibles según todos los elementos posibles, aunque eh, no todas las configuraciones posibles tienen el mismo nivel de probabilidad porque depende de muchos detalles, ¿no? A veces ahí entra la parte de los sistemas vivos, ¿no? Que los sistemas vivos no son un caos estadístico, donde todo lo posible pasa y al final todo termina homogéneo. Un sistema vivo más bien tiende a tener mecanismos para regular el caos y crear estructuras de forma dinámica, ¿no? Que van mutando, que van apareciendo y desapareciendo, pero genera como patrones y subpatrones y todo eso. Y el otro detalle sería que nos da por ahí una posibilidad, ¿no? De dividir también, ¿no? Factores de complejidad, que está la complejidad de nuestro entorno. Si nosotros somos Proyecto Migala, según el propósito que tenemos y el entorno en el que nos movemos, bueno, hay ciertos elementos que tenemos que tomar en cuenta con un mayor nivel de prioridad que otros del entorno en el que estamos, ¿no? Si de repente somos una empresa capitalista donde nuestro único objetivo es reproducir el capital, pues bueno, por supuesto que nos interesa porque esa reproducción del capital depende de nuestras interacciones con clientes y con proveedores y con sistemas y mercados, etcétera, y gobiernos y sus leyes, impuestos, etcétera, narcotráfico, extorsión, etcétera. Pero nos interesa la parte económica, a lo mejor no nos interesan otros elementos más culturales mientras no sean monetizables, digamos, ¿no? O sea, depende también de los objetivos de para qué existes, ¿no? Y en ese sentido, eh, pues tomas en cuenta la complejidad de tu entorno, la complejidad de la tarea. Eh, entonces, ahí es analizar otra vez qué es lo que quieres hacer y em, cuántas posibilidades de producto tiene esa tarea, ¿no? Esta tarea, cuando tú la terminas, siempre produce cuadrados amarillos o puede producir cuadrados amarillos y verdes y a veces círculos y a veces, o sea, como respuesta, ¿no? Y en cuántas configuraciones posibles. Y la complejidad de nuestras acciones, o sea, podemos tener el mismo entorno, la misma serie de tareas y resultados, pero las formas de llegar a esas tareas pueden, o sea, puedo a lo mejor llegar al resultado A por la vía 1, 2, 3 y 4. Entonces, ahí se suma otro nivel de complejidad, ¿no? Entonces, te da esas pistas que ahorita, como digo, son como muchas veces introducciones, que después ahí como que hay que profundizar más. Este, y de hecho valdría mucho la pena, ¿no? Que eventualmente en Proyecto Migala profundizásemos más en todo esto y que lo hiciéramos de manera teórico-práctica, analizando
directamente nuestras comisiones, Proyecto Migala Nacional, nuestros proyectos, y después aprovechando eso también para analizar los lugares donde vivimos, nuestros pueblos, nuestras ciudades, el país, los estados, el panorama internacional. O sea, ahorita estamos germinando, pero eventualmente lo vamos a necesitar. Adelante, Edmundo. Sí, entre escuchar y todo me venían algunas ideas y planteamientos, entonces, pues los voy arrojando más o menos así también para escuchar la opinión dentro de este contexto, pues, ¿no? ¿Qué tal esta cuestión de como la realidad es siempre cambiante, ¿no? Es como las fotos, ¿no? Las fotos tienen esa cuestión de reflexión porque quitas ese pedazo de la realidad como que lo abstraes. El tomar una foto de un panorama, o bueno, no tomar, perdón, sino diseñar o identificar un panorama que se vaya a dar un tipo de predicción, por así decirlo, donde esas probabilidades favorecen en una medida suficiente, pues, el que se llegue a ese tipo de predicción, cuestiones, ¿no? Una, que si esa es parte de este como modelo operativo, pero en ese caso, la manera, por así darme a entender, de nosotros como organización es estar o buscar ese modelo, esa ventana de oportunidad suficiente, o hay, o también o dentro de esta organización hay como que estas comisiones, es que no quiero decir esas palabras, ¿no? Pero simplemente subdivisiones encargadas también de buscar provocarlo, ¿no? Porque también es parte de ayudar a que las condiciones permitan un escenario donde realmente lo que el proyecto que estamos implementando tenga una capacidad de ser eficiente, de ser eficaz, ¿no? Correspondencia entre el lado de la realidad que está siempre cambiando y uno desde este lado, esperar el momento de entrar en esa ventana, ¿no? Pero eso también me llevaba a pensar que puede haber más o menos una serie de planes que estén diseñados para ciertos escenarios, ¿no? Como igual, en caso imaginativo, sección A, sección B y sección C, ¿no? Que van a tener 3 planes que abarcan bastante para adecuarse a condiciones que nos van a resultar favorables. Perdón si me estoy oriendo un poco, realmente tengo las ideas más o menos claras, solamente que pues el articularlas y gesticularlas aquí ahorita es como que lo complicado, ¿no? Pero pues, más o menos sí me estoy dando como la idea. A ver, es que sí me queda duda. Si te refieres a, por ejemplo, cómo equilibrar entre reaccionar al mundo y adaptarte al mundo y en la parte donde tú decides bajo tu propia voluntad cómo quieres construir ese mundo. Es decir, no ser un grupo de gente que solo reacciona y se adapta, sino también construye o algo por el estilo. Sí, es que lo que comentaba se puede entender desde varios ángulos. Eso que me dices, digamos que el de incidir en el mundo, o bueno, así como te lo capté y que es algo que también mencioné, lo delegaría, por ejemplo, a un grupo que esté dedicado a mover las condiciones. Es un grupo que no es planeador, ¿no? No es diseñador de proyectos, sino más bien está dedicado a incidir en las condiciones que el grupo de planeación de proyectos va a suministrar que son favorables para que se lleve a cabo el proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá también me quedaban como 2 ideas sobre
Una, que si hay un o sea, para este proceso de planeación hay como una meta, hay como un tipo de realidad a la que se busca un momento, una serie de condiciones que son las aprovechables, por así decirlo, las más aprovechables. No, me debería echar unos pasos para atrás. Ok, mira, retiro estos 2 minutos, no menos, esos 30 segundos que estaba hablando, y para pues, plantearlo de la otra que traía, la otra idea que traía junto a esta, que era si también uno diseña un plan y diseño 2, 3 planes que son los que, digamos, y lo pongo el ejemplo, por ejemplo, con los proyectos del FONCA, del PECDA, de ese tipo de convocatorias, ¿no? Tú ya sabes que durante tales meses se va a abrir jóvenes creadores, o se va a abrir en artes, o se va a abrir, etcétera, ¿no? Entonces, tú ya tienes como tus 2 o 3 proyectos adecuados a cada uno, que es justamente donde vas a esperar el momento en que se abra, ¿no? Entonces, sí, sí, ahorita es parte como de la mesa, como que lo traía muy fresco, pero también en los ratos libres aprovecho para bajar todo este martirio mental hacia algún documento. Pero ajá, era el otro como planteamiento, ¿no? Ya sabes que en tal época del año, digamos, en vacaciones, las escuelas van a estar vacías, ¿no? Entonces ya estás diseñando con miras a eso, ¿no? Y lo digo por lo mismo de que ahorita nuestro planteamiento, o bueno, lo que captaba parte de esto, es eso, ¿no? La realidad es constante, es cambiante, hay variables independientes que entran y salen, etcétera. Entonces ya no es también muy razonable jugarle a la par del tiempo, ¿no? Como un músico improvisando sobre la marcha. Eso es, o sea, la improvisación vendrá ya cuando en otro momento. Más bien hay que esperar a ver, ¿no? Hacia dentro de unos meses donde ya sabemos que van a ser vacaciones, por así decirlo, que se va a abrir la convocatoria, que esas condiciones se van a precipitar para ya implementar lo que hayamos diseñado para ese momento, por un lado. Y ya si lo fortalecemos con este grupo de choque que va a ayudarnos a llegar a esas condiciones, pues ya mejor, ¿no? Pero eso es otro de Braille. A ver, esto me suena como tu duda entre qué tanto planear y qué tanto improvisar, ¿no? O permitir vacíos en el plan, pensando en que no puedes predecir ciertas cosas. Y aquí lo que vendría a decir es que se requiere un poco de todo. Por cierto, si me oyen así hablando raro, es que tengo un poco inflamada aquí la lengua. Pero bueno, se requieren de ambas cosas. De hecho, en los mismos videos te hablan sobre prealimentación y retroalimentación. Es decir, que un sistema, para poder funcionar, necesita tomar en cuenta en su diseño estrategias de ambas cosas. La prealimentación vendría a ser algo similar a la anticipación. Cuando tú prevés que algo eh, puede pasar o deseas propiciar que algo pase. Y la retroalimentación son estrategias que responden de manera adaptativa a las cosas que ya sucedieron y que también pueden ser cosas que tú mismo provocaste, ¿no? Es decir, ahí puede haber como una especie de retroalimentación interna o retroalimentación externa, ¿no? En ese sentido, bueno, en este caso, en general, retroalimentación es por algo que se produjo dentro del sistema mismo. Pero el caso está en que tú tienes que contemplar cuántas cosas de las que pueden ocurrir son relevantes. O sea, de todo lo que podría ocurrir, hay cosas que a lo mejor da lo mismo, ¿no? Si llueve o no llueve, si ese día alguien estornuda o no estornuda. Son cosas que a lo mejor no son relevantes para tu proyecto. Entonces hay variables que tú
vas midiendo si son relevantes o no. Para eso viene todo lo que vimos en las sesiones anteriores sobre la descripción del problema, el análisis del contexto y a partir de eso, pues generar planes e indicadores. Y entender de las cosas que tú vas visualizando, que siempre puede haber las que no veías venir y eran importantes y te echan a perder todo tu plan. Pero bueno, por lo menos trabajando con las que sí puedes ver, que dices que son relevantes. ¿Cuánto tú puedes predecir de esas cosas que son relevantes que si depende de cómo ocurran, pueden afectar mucho a tu plan? A lo mejor no me afecta si ese día llueve o no llueve, pero sí me afecta mucho si Juan ese día falta, porque Juan es clave. Y si Juan falta por lo que sea, porque se informa, porque hay tráfico o lo que sea, se echa a perder todo mi plan, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿cuáles de las variables que tú puedes ver que son importantes? Medir cuánto control tienes cuánta capacidad de predicción tienes para saber qué va a pasar. ¿Qué tan confiable, por ejemplo, es que Juan vaya ese día? Pues tú sabes que no tienes la certeza total. Jamás puedes tenerla porque le puede dar un infarto o puede haber algo que haga que no vaya. Pero puedes ir midiendo más o menos porque Juan a lo mejor es un tipo muy responsable, muy confiable, no lo mismo que Sergio o que Samantha a lo mejor, o yo qué sé, que dices, no, esas personas, no sé, a Samantha no la conozco y a Sergio sí lo conozco, pero lo conozco porque realmente no sabes qué va a hacer, ¿no? Diga lo que diga. Y ahí tú vas midiendo. En ese caso, por ejemplo, una de las formas es soluciones alternativas. Si esto no pasa, entonces hacemos A. Y si esto no se logra, hacemos B. Y eso sería como ya vas teniendo estrategias de adaptación, pero más o menos estandarizadas. También puedes generar estrategias de adaptación no estandarizadas. Es decir, si falta tal persona es la que sabe cómo se maneja esto, esto y esto. Pero ¿qué tal si le damos una capacitación breve a las personas que necesitan de esas indicaciones para que tengan un entendimiento tal vez no tan profundo, pero lo suficiente como para más o menos solucionar la mayoría de los problemas comunes? Y en ese sentido, pues si viene esta persona mejor, pero si falta, los otros van a saber, según lo que pase, no sé qué va a pasar, más o menos arreglárselas. ¿Qué tal si nosotros tenemos un sistema para la comida? Que para comer, pues tenemos un comercio a gran escala que excede a nuestra comunidad, ¿no? Somos un pueblo. Pero traemos de repente carne de otros pueblos, tenemos de repente combustible que necesitamos que viene, pues no lo producimos nosotros, cosas así. Y al ser cosas que tú usas y que tu sistema necesita, pero dependen de otros, pues qué tan seguro es que esas otras personas o esas otras fuentes sigan ahí. Y en ese sentido puedes generar mayor adaptabilidad. Una, si algo es muy vital para ti y tienes la capacidad de empezarlo a producir tú, al menos mínimamente, para que sepas que si los otros fallan, pues bajará, pero no se pierde del todo la capacidad para hacer algo. Por ejemplo, tener un médico en el pueblo. Pues a lo mejor no es lo mismo lo que puede hacer un médico en el pueblo que lo que puede ser el hospital de la ciudad, pero no te quedas sin nada. Otras cosas es encontrar muchas fuentes, no solo una. Si todo dependía de Estados Unidos, pues ahora ya haces para que puedas surtirte, pues, de otros países también, ¿no? Por decir algo a nivel así, comercio internacional. O otra es discriminar niveles de prioridad. Yo necesito para funcionar como funcionó todo esto, pero lo mínimo que necesito para sostenerme en un momento de crisis es asegurar comida, vivienda, agua, vestimenta y tratar de que entonces tú tengas
cierta autonomía en la producción de esos elementos básicos para momentos de emergencia. Que si hay una emergencia, no te mueras de hambre. Si hay una emergencia, no te quedes desamparado en la calle, aunque no hagas todo lo que hacías. Entonces, a lo que iba es eso, o sea, depende, hay que entender mucho la naturaleza de del sistema y del problema o de la tarea. Hay que entender el nivel el porcentaje de certeza que puedes tener sobre los elementos importantes para la tarea o para el sistema, etcétera. Y entonces estar todo el tiempo complementando tus planes con métodos o estrategias de adaptabilidad y y, de análisis o sea, por ejemplo, tú ahorita tienes una visión, una cierta información, conforme pasa el tiempo el mundo va cambiando, y si tú no tienes constantemente formas de estar actualizando tu información, es como haber abierto los ojos un segundo, cerrarlos y caminar 6 cuadras, ¿no? Y hace mucho que dejaste lo que alcanzaste a ver. Y ya, en realidad necesitarías estar abriendo los ojos más constantemente para evitar. Y eso pensando en que es un lugar a lo mejor tranquilito, ¿no? Si es un lugar donde están pasando autos, personas y todo eso, pues mejor más necesidad de estar abriendo los ojos constantemente, ¿no? Entonces, sí va quedando la idea, o sea, nunca vas a tener certeza de qué va a pasar y cómo va a pasar. Incluso las cosas que parecen más regulares como el día y la noche, pues algún día podrían no pasar. Por ejemplo, algo más o menos común que no es precisamente que no se haga de día, si es de día, pero puede nublarse tanto el día que pues esté casi tan oscuro como si fuese de noche. O sea, digo, en general, nunca hay certeza absoluta de nada y es bueno que seamos conscientes de ellos porque nos movemos muchas veces pensando que tenemos con certeza absoluta sobre cosas que no las tenemos. Y saber medir el porcentaje de esa certeza o de esa incertidumbre. Y saber tomar en cuenta que si no está en tu control saberlo y el porcentaje de incertidumbre pasa de cierto nivel, entonces cada vez se vuelve más importante que tú hagas estrategias de adaptación o incluso que se menciona también en los videos, ¿no? De antifragilidad. Si tú puedes generar que tu sistema tenga una estrategia de antifragilidad, no solamente de adaptación, es ideal. O sea, sistema de antifragilidad es un sistema que conforme más cambios van apareciendo, cambios que tú no que tú no tenías previsto, solo son cambios y que pueden ponerte en peligro. Pero está hecho el sistema para que a más cantidad de esas cosas que podrían ponerte en peligro, tú tienes estrategias para volverte más fuerte. Son las estrategias de antifragilidad, que ejemplos de eso sería el sistema inmune. El sistema inmune, si nunca te enfermas, pues perfecto. Pero si te empiezas a enfermar, siempre y cuando sea dentro de que no pase de cierto exceso, de cierto punto, tu sistema inmune aprende y te vuelves más fuerte. Y conforme más tienes ese tipo de experiencias con patógenos, más fuerte te vas haciendo, siempre y cuando no sean experiencias demasiado extremas, ¿no? Que estén como dentro de cierto rango. Pero además el rango de lo que puedes aceptar y que sales fuerte va creciendo con el tiempo conforme te haces fuerte. Eso mismo pasa con la experiencia. Eso mismo pasa con el deporte, ¿no? Entonces, eh, me extiendo mucho. Es que esos son temas complejos estos, ¿no? Y de repente, como que las explicaciones en coherencia terminan siendo, es difícil darlas como muy, muy breves. A ver, adelante, Saúl. Nada más, antes de que hable Saúl, Edmundo, ¿tú sientes que por ahí iba tu duda? ¿Que por ahí iba lo que querías preguntar? Sí, sí, sí.
no era una pregunta, sino un planteamiento para opinar respecto al operativo, pero sí tienes mucha claridad, ¿no? Para explicar las cosas. Entonces, igual me quedé pensando muchas otras cosas ahorita con todo lo que comentaste. Muchas gracias. Va, bueno, gracias. Adelante, Saúl. Creo que, bueno, ahorita que vuelva. A ver, me gustaría hacer algunas preguntas así específicas. Ah, ya volvió. Adelante, ¿querías hablar, Saúl? Bueno, sí. Sí, se oye, se oye. Ah, ok, es que me salí, entré rápido para no perder ahora sí. Sí, referente a lo social, ¿no? Voy a hablar a lo social. Al parecer, los sistemas deben nacer como naturales, ¿no? ¿Y a qué me refiero con naturales? A que no sean, complicados de llevar a cabo. Y es que sí, como comentaba ahí en los mensajes, tú también hablaste de los sistemas antifrágiles, ¿no? De que cómo deben de ser para que se puedan adaptar a las necesidades y que no terminen muriendo porque pues se volvieron complejos, y complejos a eso me refiero a que nada más tengan 2 o 3 ideas y que no quieran salir de esas ideas para adaptarse a las nuevas necesidades de lo que ya vieron que tal vez no está funcionando, ¿no? Entonces, los sistemas naturales son sistemas que se adaptan, y los sistemas que no son naturales, que son como mecánicos y que a fuerzas quieren ir por un rumbo, entonces tienden a no adaptarse y a morir. No sé si por ahí vamos. Ahorita que hablas, me vino a la mente un ejemplo de cómo sería un sistema antifrágil en una cultura, en una sociedad. Porque hablé del sistema inmune y esos ejemplos, pero en el contexto social, eh, un- un- una estrategia de antifragilidad para una sociedad sería generar, propiciar dinámicas de autocrítica para esa sociedad, de comunicación, o sea, fortalecer la capacidad de comunicación de sus actores y su memoria histórica, propiciar la memoria histórica. ¿Para qué? Para que sería como un similar a nivel social de aprender de tus experiencias. Para aprender de tus experiencias necesitas memoria. Sin memoria no aprendes nada. Eh, Sin autocrítica puedes recordar a la perfección tus experiencias y no aprender nada tampoco. Y por último, la calidad de la información y la capacidad de de tomar acciones requiere de comunicación. Es decir, sucede un fenómeno, por ejemplo, social, particular, que causa un efecto, no sé, en Guanajuato, pero es tan grande, Guanajuato es tan grande, contiene a tanta gente, le ocurren tantas cosas, los elementos que no son solo las personas, sino sobre leyes, sobre economía, ecología, psicología, biología, sobre un montón de campos. Son tan variados que no hay una persona en todo Guanajuato que pueda entender completamente todo lo que pasó en un momento determinado y por qué pasó. Normalmente entiendes una parte, a lo mejor una parte un poquito más significativa desde un punto de vista, pero a lo mejor no tanto desde otro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos complementar esas carencias que vamos a tener sí o sí? O sea, tú no puedes ver todo lo que pasó, cómo sucedió y tener todos los detalles, pero afortunadamente no es una persona la que somos un chorro y todos vieron una parte de algo. Entonces, si todos aprendemos a observar, a analizar y luego aprendemos a compartir eso, entonces, en lugar
En lugar de ser un caos, nos volvemos un complemento. Y entonces nuestra diversidad se convierte en una fortaleza. Pero depende de cómo gestionamos esa diversidad y depende mucho de esa capacidad de comunicarnos, tanto de cuestiones como los medios, ¿no? Así como de literalmente mi pueblo está aislado del tuyo, o sea, o literalmente se cortó el internet y nadie puede hablar con nadie, o el gobierno nos tiene un toque de queda y nos tiene prohibido reunirnos, a cosas como la capacidad de comunicación asertiva. O sea, si yo me acerco a ti y desde mi perspectiva, parte de la descripción de por qué pasó lo que pasó es por algo que tú hiciste y llego y estoy en tono de acusarte y regañarte, aunque de alguna manera tenga cierta verdad en lo que digo, esa pésima forma de comunicarme genera un cortocircuito que fuera de que genere un intercambio de información saludable y complementario, es así como de vamos a pelearnos y o me sobrepongo yo a ti o tú a mí y al final no funciona. Entonces ahí me alargué un poquito, pero un sistema antifrágil a nivel social sería esa capacidad de desarrollar habilidades de comunicación, tecnologías de comunicación, eh, capacidad autocrítica y memoria histórica. Si tú puedes fomentar todo eso, estás generando en su conjunto, todo eso mezclado, un sistema antifrágil o una sociedad capaz de aprender de sus propias experiencias y evolucionar con ellas. Dice Fer que si la lucha de los pueblos originarios es un ejemplo de antifragilidad, pues no lo sé, depende. O sea, es que eso de la lucha de los pueblos originarios es como muy amplio, ¿no? Puede haber casos de pueblos originarios que a lo mejor aplicaron bien estrategias de antifragilidad y crecieron con la adversidad, y otros que ya perecieron, ¿no? Que a lo mejor en este momento ya no están porque no lo hicieron, ¿no? Y que de hecho hay casos, ¿no? O sea, no tanto que ya hayan perecido, porque también los hay, pero los que ubico, que tengo en mi mente, son unos que realmente, pues realmente no han sabido lidiar con todas las estrategias de, de pérdida de identidad, de fragmentación, de, pues, de pérdida cultural y que sí han tenido como una cierta degeneración, que de hecho otros pueblos originarios los ven y también hacen esa crítica, ¿no? De decir, mira lo que ha pasado allá, ¿qué hacemos nosotros para que no nos pase también a nosotros, ¿no? Bueno, lo digo así porque siento que así como que lo planteaste, la lucha de los pueblos originarios me suena como, pues no sé, habrá casos en los que sí, habrá casos en los que no. A ver, iba con las preguntas específicas que quería plantear. ¿Quién gustaría dar una definición así de qué es un sistema complejo? ¿Alguien se anima? ¿Alguna persona? ¿Alguna persona? A ver, adelante, Ulises. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí. Va, que va. Pues bueno, tomé algunos apuntes, sobre todo de las definiciones que se dieron en los videos que nos recomendaste. Y pues de entrada como desde su epistemología, ¿no? Que es plexus, ¿no? De algo entretejido. Pero también entre ello está lo que es pues varias como que características, ¿no? De un sistema complejo, que es por ejemplo la interdependencia de sus partes. Bueno, de entrada que es como que la suma interacción e interdependencia de muchas partes que están individuales como los sistemas, ¿no? Que da ejemplo que pues pueden ser varias cosas, ¿no? Una persona incluso es un sistema propio
porque está compuesto, a su vez, nosotros estamos compuestos de millones de bacterias, de otros sistemas, como pues, los sistemas respiratorios, ¿no? Nerviosos y así. Entonces es como la suma de todas estas partes que hacen algo aún más grande que ellas mismas, ¿no? Y que también tienen otras características, por ejemplo, que van generando información y que esa nueva información va iterando sobre las demás partes individuales y va creando todavía más complejidad, ¿no? Como pues lo podemos ver con las ciudades, ¿no? Que comienzan como lugares en los que se aglomera la gente por diferentes situaciones, pueden ser por situaciones económicas, por situaciones culturales, religiosas, y que se van asentando y que con el paso del tiempo se van volviendo más complejos porque pues ahora la ciudad, bueno, el pequeño espacio en donde se juntaba la gente se empezó a necesitar ya no solo de agua, recursos como los forestales que aprovechan a su alrededor, pero también ya necesitan educación, ¿no? O ya ven que necesitan panaderías o ven que necesitan servicios de salud más avanzados para tratar diferentes cosas. Entonces, eso es lo que va haciendo y que al mismo tiempo tienen una interdependencia entre unos y otros. Porque unos, por ejemplo, son los maestros, otros son los médicos y otros son los que recogen basura, ¿no? Y así. Y bueno, por ejemplo, aquí mismo, ¿no? El proyecto Migala, pues es también, como va creciendo, se va volviendo un sistema más complejo porque pues, reúne a muchas realidades de todas partes de México y locales y en la ciudad. Y bueno, eso es como que lo que también medio entendí. Igual no sé si me haya extendido mucho o si no quedó algo muy claro, pero pues ojalá y sí. Gracias. ¿Alguien gustaría complementar lo que acaba de decir Ulises? Si siente, pues faltó mencionar esto. ¿Alguien se anima? A ver, doy 3 segundos. 1, 2. Mariana, adelante. Pues nada, me gustaría tal vez como ampliar un poquito bueno, yo lo que entendí fue como hacer hincapié a las relaciones y a las interacciones que se generan, o sea, entre los individuos, pero que estas generan como propiedades ya dentro de un todo, ¿no? Que de manera aislada no tienen los individuos, o sea, sí genera, bueno, así yo lo entendería como una forma más simple, son estas relaciones o propiedades que en un todo se van generando, pues, propiedades emergentes que de forma aislada no tendrían. Y pues ya. Gracias. Sí, de hecho, mencionaste un elemento que es crucial. Ahí, Ulises, de que hablas de la interdependencia, sí es una parte importante de un sistema en general, de un sistema, pero no necesariamente es característico de un sistema complejo. Es decir, forma parte de un sistema complejo, pero también de un sistema complicado, por ejemplo. Es decir, es una de las diferencias entre un sistema complejo y uno complicado. Ambos tienen muchas partes. En ambos, esas partes interactúan entre sí. En ambos hay una interdependencia importante, o sea, de repente yo tengo un mecanismo de relojería que funciona como funciona por la acción conjunta de todas sus partes interactuando. Entonces hay una interdependencia grande. Si de repente quito un engrane, a lo mejor deja de girar una manecilla, me deja de dar la hora y no funciona. Pero algo que tiene un sistema complejo y que no tiene uno complicado es que sus interacciones generan información nueva que no podías haber deducido nada más de estudiar sus partes por separado. Que tú dijeras, entiendo cómo funcionan las partes por separado y puedo predecir perfectamente
qué van a hacer sus partes en combinación. Entonces, las interacciones de esas partes, si generan información nueva que no podías predecir previamente antes de su interacción, es un sistema complejo. Si sí lo podías predecir antes de sus interacciones, entonces sería más complicado y ese es más determinista. Entonces, ejemplos, a este tipo de información nueva se le llama fenómenos emergentes. Y puede haber fenómenos emergentes que se dan desde la interacción uno a uno. Por ejemplo, tú tienes cloro por un lado y tiene unas propiedades. Cuando tú interactúas con el cloro, estudias el cloro, tiene ciertas propiedades químicas, lumínicas, etcétera, ¿no? De cómo absorbe la luz y cómo interactúa con la luz, etcétera. Tienes el sodio por otro lado y tiene ciertas propiedades químicas y físicas. Tú de repente los juntas y haces un compuesto de cloruro de sodio y tiene otras propiedades completamente diferentes que no tenía ninguno de los otros dos elementos y creas algo que hasta comestible es, ¿no? Y tiene muchas otras cosas que no tenía el cloro y el sodio por separado. Y en cuestión social, tú puedes tener a Juan y tener a Sofía y tener a Pepe y entender bien a Juan y a Sofía y a Pepe por separado. Y digamos que tú solo los has tratado individualmente, pero nunca has visto cómo se comporta Juan cuando está con Sofía. O sea, conoces a Juan y a Sofía, pero no sabes cómo se comporta ni Juan, pues, o sea, esos dos cuando están juntos. Y es difícil que tú predigas todo lo que va a ocurrir entre esas dos personas, aunque los conozcas bien, digamos, hipotéticamente, hasta que no los juntes. Y un día vamos a hacer una fiesta, nos reunimos, platicamos todos y resulta que yo pensé que se iban a llevar muy bien y hacen cortocircuito, por ejemplo, ¿no? O de repente yo no tenía idea de que fulanito podía verse tan educado y tan bien portado cuando está enfrente de sus padres, cuando acá es un desmadre, por decir otra cosa. También hay fenómenos emergentes que dependen de la cantidad, es decir, tienes la misma cosa, pero a partir de cierta cantidad empiezan a surgir cosas que no pasan cuando tienes menos cantidad. Que un ejemplo de eso sería, por ejemplo, la física cuántica, ¿no? Tú de repente tienes partículas que pueden formar de repente compuestos, pero a cierto nivel los fenómenos cuánticos son tan importantes que no los puedes ignorar. Entonces, la física que más te es útil a ese nivel es la física cuántica. Y de repente llega un punto de transición en el que tú vas acumulando más partículas, más átomos, más moléculas, y de repente como sistema su comportamiento ya es más newtoniano, ¿no? La física de Newton es la que se vuelve más útil a esa escala. Y es una propiedad, son nuevas propiedades que salen solamente por la cantidad, ¿no? Otra cosa que podrían ver en la parte social es la psicología social, de repente fenómenos como la psicosis colectiva, que son cosas que con una persona no lo logras, con dos tampoco, con tres probablemente tampoco, pero cuando empieza a haber una masa grande de gente y empiezan a entrar en pánico, llega un punto en el que puedes generar estampidas de personas, cosas así, de lo que se podría con, y eso ya depende un poco de la cantidad de gente. Y otras que son propiedades emergentes de cómo interactúan las cosas, o sea, solo se dan por la interacción entre elementos, pero bajo circunstancias específicas que son diferentes a las anteriores. Por ejemplo, tú tienes carbón, es el mismo carbón de siempre, pero si tú lo apelotonas de cierta manera, pues tienes un pedazo de carbón como el que quemas en tu parrilla. Pero si tú ese mismo carbón lo tienes en una capa fina, fina, fina de un átomo de grosor, generas grafeno.
Y el grafeno tiene propiedades que no tiene tu barra de carbón, que son muy interesantes y muy útiles. Y se dan por la interacción bajo, o que ciertos elementos que se vuelven superconductores a tal temperatura, etcétera, ¿no? Y que son fenómenos que no tienen, que no nacen o que no están presentes en un solo átomo. O sea, se tiene que dar por la interacción entre átomos en condiciones particulares. Bueno, entonces a lo que voy es que en realidad no son tan raros. En la física, en la química hay muchos de esos y en la parte social hay un montón. Y de hecho también están los sistemas que tienen de todo un poco, ¿no? Como en la economía, la ecología, la medicina, la sociología, donde tienes fenómenos al mismo tiempo que cambian en la relación uno a uno, que cambian a partir de cierta cantidad, que cambian según ciertas condiciones, porque esa Sofía y ese Juan no se comportan igual siempre que están juntos, depende de si ya comieron o no comieron, si hace calor, si hace frío, si antes vieron a fulanito que les cae mal, sí, etcétera. Bueno, entonces me alargué mucho para dar ejemplos, pero son sistemas complejos, sistemas que por sus interacciones generan nuevas propiedades o fenómenos emergentes, y ya después me detuve mucho en describir como ejemplos, ¿no? Y tipos. Y eso hace que, entre otras cosas, no puedas predecir nunca con certeza el futuro de ese sistema. Porque son cosas porque va a tener elementos que tú no tenías la capacidad de saber que iban a aparecer, porque dependían de que hubiera contacto entre el elemento A y el elemento B en circunstancias particulares. Y hasta que no se dio ese contacto en esas circunstancias, no apareció ese tercer elemento, que es el producto de esa interacción. Y como no tenías manera de predecir la aparición de ese elemento y en qué iba a consistir ese elemento, es decir, no puedes, es un sistema donde las predicciones son más difíciles de hacer, pero sí puedes tener probabilidades. Entonces, tampoco es que no puedas saber nada, pero con certeza no. Y ya las probabilidades pueden variar, ¿no? Y hasta eso, las probabilidades también son más o menos, ¿no? Es decir, tú no puedes tener 100% seguro en un sistema complejo que lo que tú crees que tiene un 80% de probabilidad, pues se va a comportar como algo que tiene un 80% de probabilidad, ¿no? Que bueno, más bien, ese fue un mal ejemplo. Más bien, que realmente tu información es lo suficientemente completa como para estar seguro de que tu medición de probabilidad es real y no un error. Pero bueno, de todos modos, eso no significa que sacar probabilidades sea inútil. De hecho, es útil. Nos hace eficientes, ¿no? Pero hay que ser conscientes de esas limitaciones. Voy a tratar de ser más eficiente. Me tardo mucho, me tardo demasiado y se nos va el tiempo. A ver, otra pregunta particular. Así, ¿qué distingue a un sistema vivo de un sistema complejo? ¿Qué características tiene? O sea, un sistema vivo es un sistema complejo, pero tiene algo más. No sé si recuerdan, por ahí lo menciona en la parte de introducción. ¿Cuál es el video? El de conceptos fundamentales, el de complejidad social. ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿qué características tiene un sistema vivo? Adelante, Sol. Pues creo que una de ellas es la adaptabilidad, ¿no? Que tiene la manera de, si algo le está pasando, pues adaptarse a su nuevo entorno y cambiar. No sé si era Sí, por ahí. pues sí, más o menos. Mm, ahí diría, es que va relacionado, que menciona que un sistema vivo, algo que tiene, es que entre los elementos del sistema está como cierta voluntad, ciertos elementos de voluntad.
Es decir, puede haber un sistema complejo que responde pues simplemente a las leyes de la física y la entropía y que eventualmente tiende a la homogeneización, mientras que un sistema vivo todo el tiempo está combatiendo la entropía, todo el tiempo se está resistiendo a entrar en caos total. Entonces sí tiene elementos de caos, pero tiene estrategias para regular ese caos y para mantener su vida, precisamente. O sea, el caos total sería una forma de terminar muriendo como sistema y ellos, de alguna manera, es como si parte de su propósito como sistema es que, de alguna forma, aunque vaya variando el tipo de sistema, no deje de haber un sistema. Entonces, ahí entra como una especie de voluntad, que sería mínimo, pues como el instinto de supervivencia, ¿no? De conservación. Entonces, un ave puede hacer muchas cosas, pero no hace cualquier cosa. Normalmente tiene la tendencia de hacer el tipo de cosas que le permiten sobrevivir, ya sea como individuo o como especie. Entonces podría hacer muchas otras cosas, como por ejemplo, no sé, podríamos voluntariamente meter la cabeza en un cubo de agua hasta ahogarnos, pero aunque es posible, la tendencia es a no hacerlo, si tiene cierto instinto de supervivencia. Entonces, hay muchas de las acciones del sistema cuya tendencia parece tener como cierta intencionalidad. Y en un sistema social, o sea, yo diría que si en un sistema vivo, digamos, como una bacteria y eso, mucho de esa intencionalidad está determinada por el código genético, en un sistema social está en mucho determinada por su cultura, depende de su cultura, es cómo entiende el mundo y qué cosas anhela y qué cosas detesta. Y cómo... Y otra parte es por su memoria histórica. Otra vez tocando eso, es decir, esa parte de la cultura y la memoria histórica son claves en muchos sentidos. Aparte de que también tenemos esta onda de nuestros instintos básicos, ¿no? De supervivencia y cosas por el estilo. Pero a nivel social aparecen esos elementos que también son muy determinantes, ¿no? Cultura, memoria histórica. Bueno, ahí está. Quería como repasar esos elementos y bueno, ya. Algo que me gustaría como puntualizar que los videos van mencionando, a la hora de tú hacer planeaciones, tomando en cuenta todo eso, ¿no? Lo que puedes saber, lo que no puedes saber, qué es o bueno, a la hora de querer aplicar todo esto, cosas interesantes que podemos aprovechar es a través del análisis de sistemas, si nosotros analizamos, por ejemplo, un grupo político, a nosotros mismos, a nuestra ciudad, entender, por ejemplo, todo eso, ¿no? Como todos los elementos del sistema y qué ligas tienen entre sí. Y entonces, una cosa que puede ser muy útil es identificar nodos clave. Es decir, si tú vas a hacer una incidencia social y haces ese tipo de mapeo al estilo de sistemas, tú puedes de repente identificar un elemento que puede ser una persona o puede ser otra cosa, ¿no? Como la economía, una ley, una organización, de la cual dependen muchas de las cosas que provocan el problema o la situación que tú quieres cambiar. Entonces tú dices, ¿sabes qué? De repente hay una pandilla que está causando muchos problemas o un grupo de vecinos muy conflictivo y te das cuenta que hay un tipo o una persona en particular que alrededor de la cual giran ese grupo conflictivo y que él es como un nodo clave para que eso que esté pasando siga pasando de la manera en que esté pasando, ¿no?
Entonces ahí tú puedes generar una estrategia de incidencia que aproveche esa información. Por ejemplo, muy al estilo militar y política, es elimina esa persona. Pero también hay otras cosas que pueden ser, por ejemplo, si él es un líder que está provocando una dinámica que quieres cambiar, ¿qué tal si tú, en lugar de querer empezar tu estrategia por dialogar y tratar de entender y reflexionar y todo eso con todo el grupo, ¿por qué no empiezas haciéndolo con el líder del grupo? Entonces, si a lo mejor encuentras esa estrategia, que sería tal vez una estrategia más constructiva, ¿no? De, oye, mira, empatizo con tu situación, entiendo esto, pero mira, me gustaría, si tú me das chance, de platicar cómo yo veo las cosas, ¿no? Y en una de esas, a lo mejor, platicando con esa persona, entiendes por qué es como es y entiendes a lo mejor que tampoco está del todo conforme con las cosas que es, como las hace, pero él entendió que esa era la manera de sobrevivir. Y a lo mejor a partir de esa apertura tú le muestras que hay otras personas u otras situaciones donde han podido lograrmente cambiar lo que él cree que no se puede cambiar y solucionar las cosas de otra manera. Y a lo mejor logras que a través, no sé, de hablar y de llevarlo y que vea cómo funciona o cómo han cambiado otros lugares, otras situaciones, generarle la ilusión de hacer algo similar en él y en su comunidad. Y a través de él, una vez que lo convences o que le gusta esa nueva propuesta, se convierte en un motor, en un catalizador que potencia el proyecto que tú quieres echar para transformar cierta situación en cierto lugar. Entonces ahí encuentras un nodo clave y lo haces parte de tu estrategia. O alguien que es como, ¿sabes qué? Esta persona casi no habla con nadie. Esta persona habla con dos que tres, pero esta persona de aquí es el chismógrafo del barrio. Quiero esparcir una noticia y no quiero gastar demasiado esfuerzo y tiempo. Nada más cuéntaselo al chismógrafo del barrio y listo. Por decir algo, ¿no? Que de repente tienes dos grupos polarizados, pero esos grupos polarizados tienen elementos clave, que a la vez tienen una amistad fuerte con un elemento común, es decir, ubicas una persona que es amigo común de dos elementos clave en dos sectores polarizados, y que la amistad tiene una cierta fuerza, dices, pues a lo mejor si yo veo que hay cierta posibilidad de platicarle, oye, me gustaría unir estos dos grupos polarizados y mira, tú eres el único que es amigo de acá, de allá, ¿porque no me echas la mano? Pues a lo mejor se vuelve una buena estrategia, de ahí empiezas a incidir en los otros que son clave y de ahí se esparcen, ¿no? Entonces, identificar nodos clave puede servir para muchas cosas. Ahí dan el ejemplo de las redes tróficas. Eso ya es más como cuando estás viendo cuestiones de impacto ambiental y todo eso. Pero esto sería otra parte como más social. Y en la economía también tú puedes, de repente, un sistema económico lo puedes analizar como una red trófica, ¿no? Para que este sistema esté vivo, pues está esta parte tiene que existir porque de aquí se alimenta tal parte. Y eso regula porque regula la población de esto, pero al mismo tiempo él es alimento de tal otra parte. Y en ese sentido entra un poquito esto que dice, ¿no? De que muchas veces un estudio de este tipo es multidisciplinario, ¿no? Dice, si tú sabes entender bien y analizar y entender bien un sistema ecológico, eso te va a dar muchas herramientas para, desde esta perspectiva, entender, interpretar y diagnosticar un sistema económico o planear un sistema económico. Bueno, está esa parte. Está la parte de entender cómo qué elementos pueden producir mayor fragilidad o mayor robustez en un sistema. Es decir, una de las cosas que suelen causar mayor fragilidad en general en cualquier sistema es que sus elementos, las conexiones entre sus elementos tengan mayor o menor diversidad. Si de repente, por ejemplo, tú tienes un tejido, tejes una especie de red, y de repente hay una zona de la red
donde muchos puntos de la red están conectados indirectamente a través de un punto central. Si tú quiebras ese punto central, creas un agujero enorme en la red. Pero si todos esos puntos tienen muchas conexiones entre sí, sí con ese nudo central, pero también entre sí, pues aunque rompas ese nudo central, la red se sostiene bastante mejor que si dependían demasiado solamente de una unión indirecta a través de ese punto central. Y en una sociedad vendría a ser algo similar. Si de repente que se coordine un grupo depende demasiado de un líder, si por alguna razón ese líder desaparece, pues se cae abajo el sistema. Si en un país, por ejemplo, o en una economía, tú dependes mucho de una fuente particular y esa fuente, estás a expensas de esa fuente puede hacer lo que quiera contigo porque dependes de ellos, por ejemplo, a nivel alimentario. En cambio, si tú tienes muchas fuentes para obtener ese mismo alimento, entonces puedes darte el lujo de decir, ¿sabes qué? No acepto tu tratado injusto de libre comercio. Y me da igual que te enojes y me pongas aranceles de lo que sea, porque hay un montón de gente de donde puedo obtener lo que obtengo de ti y que no me van a dar la espalda, ¿no? Entonces, y a nivel social también, tú tienes un problema. Por ejemplo, que la policía arreste injustamente a alguien. Y tu única manera de apoyarte para quejarte contra eso, el sistema que te encarceló no te va a apoyar, por decir algo, ¿no? O sea, los policías están con el gobernador y al gobernador le caes mal. Y tú, como único aliado, tienes a tu mamá. Entonces tú y tu mamá van a hacer lo que puedan con su dinero, con sus conocimientos y sus recursos para pelear su caso en contra del gobernador y el aparato judicial. Ahora, ¿qué pasa si ese mismo problema, tú eres una persona que está bien unida con todo tu pueblo y que además tu pueblo es un lugar que por razones de lo que sea, tiene vínculos fuertes con ciertas ONGs y con ciertas asociaciones civiles y además tienen gente que, que está metida en organizaciones internacionales y tienen periodistas que saben comunicar lo que pasa y entonces de repente se hace una red enorme de presión por todo tipo de campos, legal, económico, mediático. Entonces a lo que iba es eso, ¿no? Eh, por un lado, te hace más robusto tener como una cohesión, un tejido social más amplio y más fuerte, porque es más difícil que se caiga si pierdes un elemento, porque todos los demás elementos se sostienen entre sí, y generas más fuerza, ¿no? También cuando, digamos que puedes sumar más a una causa cuando hay mayor conexión que cuando estás más aislado. Entonces ahí está la parte, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Eso cómo se transforma? Pues tiene que ver mucho con la cultura y con los medios de comunicación. O sea, no se transforma legislando cosas, no se transforma cambiando al gobernador, se transforma incidiendo en la cultura de la gente, en sus medios de comunicación, en sus habilidades comunicativas. Y genera, o sea, por sí solo genera un montón de cambios a nivel social, ¿no? Este, está la parte de la retroalimentación y la prealimentación que ya habíamos mencionado. Entender que en general los sistemas son dinámicos, están cambiando todo el tiempo. Y si tú cambias algo, eso genera como reacciones en cadena. Yo cambio algo mío que cuando estoy en contacto contigo te genera otros cambios, que cuando tú estás en contacto con alguien más genera otros cambios y eso al final genera como ondas que se esparcen de cambios por todos lados y que eventualmente pueden volver a mí y yo otra vez recibir ese estímulo y generar otra vez otra reacción en base a eso. Y ese tipo de reacciones en cadena pueden generar retroalimentación positiva o retroalimentación negativa.
Y tú puedes generar ya o sea, esas cosas pasan, las planees o no las planees, esas cosas pasan, pero sabiendo que existen, tú puedes uno, al analizar, entender cómo ciertas interacciones están generando una retroalimentación positiva o negativa en un fenómeno que tú quieres transformar. Y entonces decir, ¿sabes qué? Esta retroalimentación negativa que está inhibiendo que las personas tengan la confianza de expresarse y de quejarse y de denunciar las cosas, pues está causada por estas partes y ahí puedes combinarlo con lo anterior, lo de los nodos significativos, ¿no? Aquí hay un nodo significativo muy importante que está generando esa retroalimentación negativa, ¿no? Vamos a cambiar esa situación y vamos o a veces puede que sea necesaria, ¿no? Y quieres fomentar una retroalimentación negativa para que la gente tenga estrategias de control cuando se le están saliendo las emociones, ¿no? Es decir, tú te empiezas a encabronar, y al enojarte generas una dinámica violenta con la gente a tu alrededor y esa dinámica violenta hace que tú sientas que está más justificada tu enojo y generes más enojo y todos se enojan y se hace una retroalimentación positiva de gente enojada y polarizada. Bueno, entonces ahí más bien buscas estrategias para la contención de esas emociones y para el control de las emociones y para la comunicación asertiva. Que hay muchas de esas cosas podrían tener que ver con lo mismo de atención psicológica, educación en cuanto a comunicación asertiva, cosas que ya vimos, ¿no? Son cosas que tú puedes ir preparando con mucho tiempo de anticipación para que cuando pasen los problemas ya tenga ese sistema las herramientas que se activan en el momento necesario, ¿no? Pero ya tienen las herramientas. Entonces está la retroalimentación positiva, la retroalimentación negativa que te sirven para tus análisis y te sirven para cuando tú diseñas estrategias o estructuras. Está la parte de la antifragilidad, ¿no? Que también son cosas que tú puedes diseñar, que tú puedes, ¿cómo puedo favorecer que yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que con cada cosa que pase, nosotros vamos a crecer, no solamente vamos a sobrevivir, sino que vamos a crecer incluso, ¿no? Y ahí viene esta parte del aprendizaje. ¿Cómo aprendo de las cosas que me pasan? O sea, primero la capacidad de no morir, sobrevivir, y luego la capacidad de aprender, y luego la capacidad de no olvidar ese aprendizaje. Entonces ahí entra mucho de tu sistema educativo, de tu memoria histórica y de la cultura de la misma gente, ¿no? Que impacta mucho en cómo les interesa o no analizar las cosas, cómo les interesa o no guardar su memoria histórica, cómo les interesa o no analizar su presente y registrar su presente para los que vienen en el futuro. Y luego está la parte de la variedad requerida, ¿no? Que también es algo que puede ser muy útil. Si tú entiendes el nivel de complejidad de las cosas con las que tienes que lidiar, es muy diferente el nivel de complejidad que tienes a lo mejor en una fábrica de velas que la que tienes en tu colonia. O sea, todas las dinámicas, problemas y necesidades que hay en tu colonia. Porque son de ámbitos muy diversos, mientras que el otro ya desde origen está muy, muy ubicado en producir velas. Tienes una fábrica de velas, tu objetivo es producir velas. Entonces ahí entra la parte de la variedad y luego sí está tu colonia y la complejidad que tiene una colonia menonita con respecto a la complejidad que tiene una colonia o una comunidad capitalista, pues son complejidades diferentes que a lo mejor unos son más aislados y otros son más interactivos con su entorno. La complejidad que tiene un pueblo chiquito en comparación con la complejidad de una ciudad grande, que simplemente por la cantidad de gente y de elementos, pues aumenta muchísimo. Y medir eso con la capacidad de todo ese sistema, en base a qué estrategias toma decisiones, cómo son las relaciones de poder
y de la toma de, y cómo son las estrategias para la toma de decisiones. Y entonces ver de esas personas o de esos grupos que son clave para las tomas de decisiones, si están a la altura para toda la información que necesitarían procesar para atender todas las necesidades posibles que pueden surgir, bien contextualizado, no genérico, no así como, pues, llenen el formulario, un formulario que ninguna de las opciones tiene algo similar a lo que a ti te está pasando y que tiene respuestas limitadas para todo y que a lo mejor ninguna encaja con tu problema particular. O sea, porque son cosas que pasan mucho con la burocracia, con los sistemas de justicia, con ciertos sistemas de salud, educativos, que estandarizan todo en todos lados. Y eso, fuera de ayudar, genera que más bien de todas las personas que se someten a ese sistema, el mayor porcentaje termina desempleado, termina enfermo o muerto, termina desatendido, frustrado porque ni se hizo feliz, ni entendió mejor su vida, ni su entorno, ni a sí mismo. Ni resolvió sus problemas económicos, su problema de alimentación o de vivienda. Entonces, eh, eso de la variedad nos puede dar una parte interesante de entender que, aunque estamos metidos en este problemota de que no sabemos cómo, porque venimos de una cultura que tiende mucho a la centralización, sí menciona, por ejemplo, el video, ¿no? De a la larga, el costo de no crear un sistema que esté a la altura de la complejidad o que esté por lo menos cada vez mejor, más a la altura, a la larga el costo de no querer abordar ese problema y de solucionarlo rápido con una centralización va a ser muy alto, va a ser demasiado alto. Mejor pagamos el costo ahorita diseñando y esforzándonos, o metiéndonos en todos los problemas que hacen falta, pero lograr al final un sistema más a la altura de las necesidades. Y ahí vendría esta parte de la descentralización, la autonomía. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, propuestas de la economía social y solidaria, que es una propuesta de economía alternativa al capitalismo, ahí promueve una parte donde dice, ¿cómo vas a lograr tú eh, revelarte o independizarte o trabajar por un nuevo modelo si dependes del viejo modelo para existir? Si no tienes la más mínima capacidad para construir, por ejemplo, una base de alimento básico que no dependa de todo ese sistema al que quieres combatir. Entonces, en cualquier momento, y sobre todo con cosas básicas, ¿no? Es decir, que para que tu movimiento tenga éxito, lo mínimo que necesitas es que la gente no se muera y que se pueda comunicar y que pueda tener la energía y el tiempo para hacer cosas juntos. Ahora, ¿cuáles serían las necesidades mínimas que tienes que cubrir para que la gente de tu movimiento pueda satisfacer esas necesidades sin depender de aquel que probablemente podría en cualquier momento incomodarse con tu movimiento? Y que con la mano en la cintura, si él sabe y es consciente que de él depende que tú comas, de él depende que tú tengas internet y cosas así, o que tú puedas comunicarte con la gente en general, pues en cualquier momento te quita eso, porque él te lo da, él lo administra y en cualquier momento te lo quita. Entonces ahí viene como un consejo que se da, por ejemplo, para esta lucha de la economía social y solidaria, que es, uno, que la base estructural no es el Estado, la base estructural son las comunidades, pueblos, colonias, rancherías. La base estructural está en un grupo de gente cuya comunicación se puede dar de manera más directa, más cercana, y que comparten muchas cosas a nivel cultural, geográfico,
y la necesidad de fomentar la autarquía de esas comunidades en la medida de lo posible. Porque si dependes, como decía, de cosas, tratar de poco a poco que esas comunidades que sí están dentro de tu movimiento tengan en lo posible un poquito más, aunque sea un poquito más, de autonomía en cuanto a sus necesidades básicas y sus necesidades incluyendo alimento, vivienda, comunicación, por lo menos a nivel local, y que a partir de eso vayas creando como pequeñas trincheras, que vayas conectando como redes y que vayas expandiendo poco a poco. Entonces a lo que iba es, esta parte de la variedad requerida puede ser útil tanto para administrar un sistema grande como para precisamente encontrar estrategias al estilo guerrilla para hacer crecer un sistema que quiere transformar una realidad y que pues tiene que emerger poquito a poco y que no puede empezar de inicio tan grande y tan fuerte como el sistema con el que quiere competir. Y no puedes generar soluciones estandarizadas para todos esos pequeños nodos de transformación que quieren sumarse a tu lucha, pero que tienen circunstancias muy variadas entre sí, porque unos están allá, otros están acá, unos son más grandes, otros son más chicos. Y los medios de comunicación a veces no son tan buenos. Entonces, ahí otra vez, para hacer crecer ese tipo de movimientos, también los sistemas de descentralización pueden ser bastante útiles, ¿no? Donde la gente no depende tanto de la burocracia y de pedir permiso y de seguir órdenes, y depende más para su funcionamiento de entender un ideal, de tener una cultura, de tener capacitación y de haber generado ciertos pactos o ciertos acuerdos básicos pero flexibles entre sus partes, ¿no? Como detalle, para ya no meterme con eso, como con cómo aterrizar todo eso, sí les recomiendo mucho que busquen sobre sociocracia y sobre holocracia. O sea, se puede aprender mucho hay muchas comunidades que manejan sistemas más o menos descentralizados y horizontales y que es interesante aprender de ellos. Por ejemplo, los zapatistas. Pero siento que ellos ya tienen una ventaja, que tienen una cultura particular que les permite generar interacciones que nosotros no haríamos en las mismas circunstancias. O sea, probablemente nosotros terminaríamos peleándonos y todos fragmentados por nuestra cultura.